Y bueno, Rafael, deja, hoy es verdad, 25 de enero y pues mañana estamos a 26. Así que Así, hoy vamos, así, como nuestro, perdón, perdón, sí, que así es. sí, Mañana se celebra el natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, Mili. así es, así, Eh, Aunque en virtud de una ley que existe, se está moviendo la celebración de este día para el próximo lunes 29, pero mañana se celebra el día del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Y en honor a eso, Mili, nosotros queremos hacer una reseña sobre una pequeña reseña, porque hablar de Duarte conllevaría horas sobre él. Yo creo, Mili, que eh, si tú lo entiendes, vamos a una pausita y regresamos entonces con eso, que todavía los invitados no entran en ninguno. así O, es, habla, vamos. o empezamos, porque, ¿qué te parece? Si tú quieres, vámonos, que diga, si tú quieres, vamos a hacer lo de Duarte y pues luego nos vamos a una pausa. Pues las damas primero, Mili. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Rafael. Y bueno, pues mañana se cumple, ¿verdad? 26 de enero del 2024 se cumplen los 211 años del natalicio de uno de los dominicanos más ilustres y prometidos en, en esta patria. Un hombre que dedicó su vida, su familia y sus recursos económicos desde muy joven a forjar nuestra identidad dominicana. Con este trabajo pretendemos presentar un hombre común y corriente de carne y hueso, con debilidades y muchas virtudes que tuvo la firme convicción de cambiar el curso de la historia, que nunca se apartó, perdón, de sus ideales y que luchó contra viento y marea con este proyecto de independencia y consigo tener éxito. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813 en Santo Domingo, República Dominicana. En ese entonces, pues la República Dominicana era una colonia española una, llamada a sí mismo la Española. Fue hijo del señor Juan José Duarte Rodríguez, que era un comerciante andaluz, y Manuela Díez Jiménez, que es criolla de la ciudad del Ceibo. Duarte fue el cuarto de los 11 hermanos, siendo lo más conocido Vicente y Rosa. Este fue poeta, tocaba guitarra, piano y flauta, además que practicaba esgrima. En su juventud sostuvo varias relaciones amorosas. La primera fue María Antonia Bobadilla, también con Prudencia Lluveres, llamada Nona, y según algunos autores en Venezuela, tuvo un hijo con Marcela Mercedes. En su adolescencia, a la edad de los 6 años, pues en 1819 fue inscrito en la Escuela Manuel Aybar, donde este aprendió lectura, gramática y aritmética. Con 8 años presenció la llamada independencia efímera el 1 de diciembre de 1821. La misma fue liberada por José Núñez de Cáceres, el cual solicitó apoyo a Simón Bolívar para ser parte de la Gran Colombia, pero no obtuvo el apoyo. En 1822, cuando Duarte tenía 9 años, experimentó la ocupación de la parte oriental de la isla española por parte de los haitianos el 9 de febrero de 1822 y con apenas 10 años en el 1823 ve cómo los ocupantes decretan el reclutamiento de los jóvenes de 16 a 25 años para el ejército. Esta medida mermó la asistencia de jóvenes a la Universidad Santo Tomás de Aquino, la cual tuvo que cerrar por falta de matriculados. En 1824
se establece el francés como el idioma oficial de la isla. Entre 1824 y 1828, Duarte estudia latín, filosofía y derecho como discípulo del doctor Juan Vicente Moscoso y Carvajal, y luego con el sacerdote Gaspar Hernández. Pues después de esto, ¿verdad? Cuando Duarte viaja y despierta sus anhelos por la patria, con apenas 17 años, en 1828, este fue enviado a estudiar a Europa y acompañó al comerciante catalán Pablo Pujol. Se embarcó así a Estados Unidos. Al llegar al barco e identificarse como dominicano, el capitán le hizo un desplante haciendo alusión de que la patria no había podido ser libre y que se inclinaban ante esclavos. Duarte no pudo responder semejante afrenta, pero esto bastó para encender la llama patriótica de su corazón. Duarte estuvo en los Estados Unidos, en Nueva York, Londres, Francia, estuvo en Havre, en España fue a Madrid y Barcelona. Europa, en plena Revolución de Julio del 1830, con 19 años al regresar al país, en 1832 pasó por Puerto Rico y la isla de Santo Tomás, en donde se encontró con Manuel María Valverde, y el cual le pregunta que se había llamado la atención de su viaje, y él le respondió: los fueros y libertades de Barcelona, los fueros y libertades que nosotros un día tendremos a nuestra patria. Así que esto fue todo lo que pasó durante la juventud. Antes de, pues, bueno, así fue como encendió su llama la patria para defender su patria. Mili, así es. Y tú sabes que cuando cierran la universidad, ¿verdad? La Universidad Santo Tomás de Aquino, que ese fue el nombre primario de la universidad, hoy llamada Universidad Autónoma de Santo Domingo, Duarte se ve obligado, como tú dijiste, a hacer un viaje de estudio. Era un viaje de estudio, básicamente, porque habían cerrado la universidad y ya habían llegado como a la cúspide de lo que había aquí. Duarte era un joven de una familia acaudalada y se podía dar ese lujo de viajar. Como tú dices, la llama de la libertaria empezó con esa pregunta que le hizo el capitán del barco cuando le pregunta que si él no le da vergüenza llamarse haitiano. Y Duarte le dice que él no es haitiano, sino dominicano. Y el capitán le dice que ni él ni su padre tenían nombre, porque no tenían como una patria, qué sé yo. Fue lo que le... Y entonces eso, como tú dices, Duarte no supo qué contestar, pero se juró a sí mismo trabajar en pos de desarrollar lo que es una patria, para hacer de la República Dominicana una patria, con un nombre que se llame Dominicana. Entonces, durante esos viajes, él empezó a ver el desarrollo, cuando llegó a Estados Unidos, vio el desarrollo político de este país, la forma de gobierno, la naciente democracia, que era un régimen nuevo, y fue viendo todo esto en su mente. Y luego cuando llega a Europa, a España, en España se encuentra con la Constitución de Cádiz, que es considerada como una de las constituciones más revolucionarias que ha existido en todo el mundo. Esta constitución contemplaba, Mili, el desarrollo de lo que eran los gobiernos locales, los ayuntamientos, los cabildos. Y Duarte, por ejemplo, trae todo eso cuando regresa. Incluso
en el proyecto que hizo Duarte de Constitución, Duarte decía que debían haber 4 poderes, no tres, perdón, y que era el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y los ayuntamientos. Decía Duarte que era el 4 poder, y eso lo trae Duarte de ese viaje cuando llega a Cádiz, a Barcelona y a España. Pero cuando va a Francia, allí se dice que Duarte estudió derecho y aprende de los franceses todos aquellos aspectos que tienen que ver con la revolución industrial y el respeto a los derechos humanos y todo aquello. Lo mismo cuando llega a Inglaterra y trae todo esto de allá. Cuando llega en el 1932, regresó Duarte, como tú dices, pasó por Puerto Rico y empezó a reunirse con sus con los demás jóvenes. Llegó bien joven, estaba en la flor de la juventud y trajo la chispa de desarrollar lo que era esa la idea de hacer una nación. Porque aquí cuando cerraron la universidad hubo un decreto que se establecía que los jóvenes de 16 hasta 25 años tenían que formar parte del ejército haitiano. Y ese mismo decreto decía que el idioma oficial era el francés. De ahí que los notarios, las escuelas, todo debía ser en el idioma francés. Se estaba adquiriendo una cultura diferente a la cultura que existía en este lado de la isla. Entonces, una de las cosas que también Duarte trajo de Europa era que si quería desarrollar una nueva república, había que desarrollar una parte militar. Y en ese sentido también trajo la idea de que para poder desarrollar esa parte militar, habría que aprender con los militares que estaban. Y los militares que estaban eran los haitianos, porque estábamos durante la ocupación haitiana. Entonces, en 1834, Duarte entra a formar parte de la Guardia Nacional Haitiana. Entró como cabo. Y entraron también otros revolucionarios a formar parte de la Guardia Haitiana. Ese dato no se menciona mucho cuando se habla de Duarte en la biografía. Entonces, él era parte de la Guardia Nacional Haitiana, que llegó incluso a rango de coronel, Mili. Durante esa época, en el 1838, Duarte, siendo militar haitiano de la Guardia Nacional Haitiana, funda la sociedad secreta, a la cual llamó la Trinitaria. O sea, él estaba haciendo la función de militar, pero al mismo tiempo estaba forjando esa semilla revolucionaria desde dentro de las líneas militares, y formó la Sociedad Secreta La Trinitaria, que tuvo como finalidad socavar la ocupación haitiana y mencionar a algunos de los primeros miembros: Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, Benito González, Felipe Alfao, Juan Nepomuceno Ravelo, y posteriormente se unieron Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, que tuvieron un rol protagónico en lo que fue esta sociedad secreta. Los trinitarios hacían un trabajo político a partir de una estructura celular. Ellos tenían una estructura celular clandestina que funcionaba similar a lo que era una logia masónica. Los iniciados, los quienes entraban, tenían que
hacían un juramento, que es el juramento trinitario que conocemos en la historia, y tenía esa sociedad secreta un lema que era Dios, patria y libertad, que es el lema que terminó siendo parte de nuestro escudo nacional. En el 1840, Duarte forma otra sociedad, que es la sociedad llamada la filantrópica, una sociedad que llevaba por lema paz, unión y amistad, y era una sociedad pública, ¿verdad? Que tenía una presencia pública, y lo que se trataba de difundir a través de ella eran las ideas vedadas de la liberación. Y la difundían a través de la presentación de escenarios teatrales, de obras relacionadas con esto de la libertad. Presentaron obras, por ejemplo, Roma Libre, que era una obra de un italiano, Vittorio Alfieri. La viuda de Padilla, esa fue otra de las obras que presentaron, de Francisco Martínez. Un día del año 23 en Cádiz, que era una obra también de carácter revolucionario, de Eugenio de Ochoa, entre otras. Posteriormente, también en el 1842, Duarte fundó otra sociedad que era era una sociedad también de teatro, la Dramática. Y ahí sí participaron casi todos los patriotas, formaban parte como actores. En el 1842, Duarte fue ascendido de rango, y ahí lo ascendieron de capitán. Sí. Como te digo, Mili, que fundó la sociedad, desarrolló la sociedad y era miembro del ejército haitiano. También era miembro del ejército haitiano Ramón Matías Mella, y Duarte era uno de los, como de los superiores de Ramón Matías Mella en el ejército. En el 1843 se gestó todo un movimiento alrededor del ejército haitiano con el objeto de derrocar al presidente haitiano, que era Boyer. Y Duarte y sus correligionarios formaron parte de este movimiento, Mili, de derrocar a Boyer. Y así pasó, lo derrocaron, y en su lugar se colocó al general Riviere Gerald en la presidencia de Haití. Duarte fue convocado para hacer un trabajo en la región este, creando lo que eran las juntas, como las juntas que iban a gobernar, a gobernar la región durante esa época. Y en ese mismo año, ellos fueron, prácticamente denunciados por algunos dominicanos pro haitianos. Denunciaron que ellos formaban parte como de un grupo que estaba tratando de encabezar un movimiento para liberar esta parte de la isla de la dominación haitiana. De ahí que el presidente electo envió a esta parte de la isla al general Charles Herard, a los fines de detener el movimiento que se estaba gestando y empezar a tomar preso a los líderes más valiosos del movimiento que lideraba Duarte. De ahí que entre ellos apresaron a Mella y a los hermanos Santana, y lo apresaron con la idea de llevárselo a Haití. En el camino, estos lograron escapar. Duarte, al enterarse de todo esto, entonces
se ocultó del régimen y duró alrededor de 19 o 20 días oculto, y conjuntamente con Juan Isidro Pérez y Pedro Pina abandonaron la isla de manera clandestina. Pasaron por Vieques, Santo Tomás, y de ahí pasaron a la ciudad de La Guaira, en Venezuela, donde se trató de reunir, se reunió con el presidente de Venezuela, que era Carlos Soulet en esa época, con la idea de buscar ayuda para hacerla llegar a los patriotas que estaban desarrollando aquí la tarea revolucionaria, pero no pudo, no recibió la ayuda que buscaba del gobierno de Venezuela. Entonces, es en esa época que posteriormente, en febrero de 1844, los rebeldes dominicanos proclamaron la independencia y la emancipación de Haití. Por eso Duarte no participa y no figura, porque tuvo que salir clandestino hacia Venezuela. Entonces, en 1844, sus seguidores declararon la independencia bajo el liderazgo de Francisco de Rosario Sánchez. Posteriormente, tras capitular las guarniciones haitianas en la capital y otras ciudades, esta causa triunfó luego de varias batallas, y los haitianos fueron expulsados a la parte francesa de la isla, y ahí se configuraron las fronteras que hoy existe entre Haití y la República Dominicana. Posteriormente, Juan Pablo Duarte, luego de ocurrir lo que fue la liberación de Haití en marzo de 1844, fue recibido en el país por el gobierno provisional que existía. Existía un gobierno provisional que era la Junta Central Gubernativa. Fue recibido como un héroe nacional y fue nombrado como general del ejército. Posteriormente se produjeron algunas batallas. Después que Duarte llegó, se produjo la batalla el 19 de marzo, porque los haitianos se resistían y enviaron su tropa para tratar de recuperar lo que habían logrado. Fueron derrotados en la batalla del 19 de marzo, estuvo al frente de esa batalla el general Pedro Santana, y posteriormente hubo otro ejército que entró por el norte, y se desarrolló la batalla del 30 de marzo, donde también fueron derrotados. ¿Qué pasó? Que luego de todo eso, que ocurre lo que fue el establecimiento ya de un gobierno definitivo, que se escogió cuando se votó aquella primera constitución en San Cristóbal, y allí se escogió al general Pedro Santana como presidente de la República. Pedro Santana lideraba una ala de los rebeldes, de los dominicanos que estaban liberando al país, pero era un ala que era un poco, ¿cómo diría? Que era un ala que no eran tan revolucionarios, sino que tenían su propia idiosincrasia, y que querían, incluso entendían que la República Dominicana ya creada no se podría valer por sí misma, sino que teníamos que buscar como el apoyo de un país desarrollado, y eran pro anexionista. Y entonces hubo una situación
entre Pedro Santana y Duarte, que entendía que los dominicanos podrían desarrollarse por sí mismos, y entonces ahí es cuando se produce esta situación y Pedro Santana termina expulsando del país a Duarte, quien sale del exilio hacia Hamburgo, fue desterrado del país. También Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, porque tenían las mismas concesiones de Duarte, fueron expulsados del país hacia Hamburgo. Juan Pablo Duarte posteriormente de Hamburgo partió hasta la isla del Caribe de San Tomás, y de ahí pasó a Venezuela, donde se radicó y duró 12 años. De la vida de Duarte en Venezuela sabemos poco. Fue prácticamente olvidado, y posteriormente, Mili, cuando se produce la anexión a España, que ese grupo que se quedó manejando el país decidió hacer, porque entendía que no podíamos valernos por sí mismos solo, y entonces anexó el país a España, y España entonces era quien dirigía los destinos del país. Y Pedro Santana estaba al frente, pero obedecía al gobierno de España. Y Pedro Santana tuvo varios años en la presidencia. Me parece que 2 periodos, hasta el 1861 estuvo en la presidencia. Posteriormente estalló la guerra de la Restauración, y que fue liderada por por Luperón y un grupo también de patriotas que hacían patria común con Duarte. Lideraron ese proceso y lograron lo que fue la restauración de la República. Entonces, cuando se logró todo esto, Duarte regresó a la patria el 25 de marzo de 1864. Y a él se le encomendó la tarea de moverse por toda América buscando ayuda a esta nueva independencia que había nacido. Duarte regresa de nuevo a Venezuela, donde allí recibió la noticia de la restauración, pero ya no volvió más al país, y desde allá fue prácticamente abandonado por sus compañeros. Y el 15 de julio del 1876 murió en Venezuela Duarte. Decir, Mili, de Duarte, que 2 veces vio triunfar la causa por la que luchó en la vida. En 1844, cuando el país logró la independencia de Haití, y luego en 1865, tras la anexión española que restauró la República Dominicana. Sin embargo, en ninguna de las 2 ocasiones, Mili, accedió al poder. No tuvo más reconocimiento que el exilio y el olvido. Y no obstante a eso, Mili, tras su fallecimiento, ¿verdad? Cuando falleció, hubo que esperar, cuando falleció en el 1876, hubo que esperar alrededor de 8 años para que sus restos fueran repatriados de nuevo a la República Dominicana. Y solo entonces se le tributaron los honores de
de padre de la patria, que fue en el gobierno de Ulises Heró, quien reconoció todo esto. Abandonó todo para desarrollar esa empresa libertadora y para tener lo que hoy somos, un país libre, independiente y soberano, entre comillas. Así es, dominicanos de pura cepa. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Yo aprendo más todavía, un poquito más cada vez que escucho más. Así que muchas gracias, Rafael, por compartir el conocimiento con nosotros también.